De conectividad aérea y comunicaciones del aeropuerto de Palmerola y de don Netzer Mejía, honorable diputado al Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación en representación del departamento de Cortés e integrante de la comisión especial que el Congreso nombró para investigar Palmerola. Señor Fleming, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Darío, por la invitación y muchas gracias también y darle la bienvenida también al abogado Netzer, porque hemos estado ya en algunos foros conversando por este tema. Es un gusto tenerle aquí. Gracias. Espero que le guste el café con el que le recibimos. Muy buen café. Si quiere que le agreguemos algún pancito, nos lo hace saber, bueno, por favor. Bueno. Y en avión lo mandamos a traer. Diputado Mejía, es un gusto tenerle aquí también con nosotros en TV Azteca. Gracias, Lic Darío Vanegas. Muy agradecido con esta invitación a este foro tan importante. Es la primera vez que le acompañamos. Sí. Y pues aquí estamos para debatir con altura y poder dar respuestas al pueblo hondureño que está pendiente de este tema con Palmerola y también de un solo darle algunos consejos a don Peter Fleming para que esto pueda llegar a un buen término, tanto con el Estado como el concedente. Agradezco su buena voluntad. ¿Qué sobrevuela Palmerola, don Peter? A ver, yo creo que esto es un tema que se ha venido ventilando a raíz de una conferencia de prensa donde hay señalamientos hacia Palmerola. Obviamente, ya hemos estado en otros foros discutiendo el tema y sabemos que es un tema legal. Hay un contrato de concesión que es el que ampara la concesión. Hay muchas críticas sobre el contrato, sobre las condiciones, sobre los términos, pero al final es un contrato. Sí, un contrato, ley entre partes. Exactamente. Y ese es el primer punto. El segundo punto, obviamente, nosotros firmamos un contrato con el Estado de Honduras. Sí. Indistintamente el gobierno que esté en ese momento. Sí, es no el con el gobierno de Tiburcio Carías o de Villeda Morales. Puede ser el gobierno que sea, porque sí, no firmamos un contrato con nombre, eso, sino que con el Estado. Estado. Eso lo tenemos claro todos. Entonces, obviamente hay discrepancias, hay diferencias, hay diferentes opiniones, sí, pero creo que al final del día lo más importante es sentarse a conversar los temas, buscar las soluciones, porque esta es una obra de infraestructura del Estado, que nos pertenece a todos, que le está generando un gran beneficio a la zona central del país, que nos está volviendo competitivo contra la zona norte, que tiene un aeropuerto como Ramón Villeda Morales, que por muchos años ha operado y que ha sufrido cualquier cantidad de embates de la naturaleza, pero que obviamente la zona central también requería una infraestructura de primer nivel para poder ofrecerle a los habitantes que vivimos en esta zona, pues mejores condiciones para operar, principalmente eso. Y ese es uno de los objetivos que tiene Palmerola, era asegurar o de alguna forma beneficiar al pasajero en la seguridad operativa con que volaban las líneas aéreas. Porque no hay que negarse, Toncontín siempre fue un riesgo que todos asumimos y todos compartíamos y todos nos poníamos nerviosos. Pero yo creo que al final del día, y en rescate a mucha gente, yo trabajé con aeropuertos de Honduras desde el 2006 hasta el 2012, manejé todos los 4 aeropuertos del país desde el área comercial, y sabemos que Toncontín es una labor impresionante. Y lo puede seguir haciendo. Sí. Sin embargo, hay que pensar más a futuro. Hay que pensar en que el país debe desarrollarse, que las infraestructuras de los demás países de Centroamérica y los que están con nosotros tienen también infraestructura de primera. Diputado Mejía, ¿cuál es su versión? ¿Qué es lo que sobrevuela Palmerola en este momento? ¿Cuál es la razón de la controversia? Mire, aquí en el contrato de Palmerola hubo de todo menos buena fe. ¿Menos? Menos buena fe. El contrato que es, a mi criterio, al criterio de parte de la comisión, lesivo del interés público del Estado de Honduras. ¿Por qué es lesivo el interés público del Estado de Honduras? Porque la desproporcionalidad es un contrato desequilibrado a favor del concesionario versus el concedente. Yo entiendo la posición de don Peter Fleming al decir, ustedes pusieron, y es la misma versión que nos dieron el día que visitamos, que usted estaba vía Zoom, ¿verdad? Porque correcto, estaba buscando algunas nuevas rutas aéreas. Y tuvimos una reunión con don Eric Spear, don Peter Fleming en su comité ejecutivo, y fue la misma respuesta que dio al inicio don Peter Fleming. Ustedes pusieron las reglas, ustedes pusieron las licitaciones, y en base a esas licitaciones nosotros hicimos una propuesta. La base de licitación no la pone la empresa privada, la pone el Estado hondureño. Correcto. Entonces, yo entiendo esa parte, porque soy abogado y soy abogado empresarial, entonces ahí yo estoy claro de que al final... Pero aquí hay una... No es necesario ser ni muy inteligente para poder
percibir en el aire. Usted que fue congresista y ha sido uno de los que siempre lo estuve observando yo en el Congreso, que era de los más beligerantes, se percibe en el aire que aquí hubo componendas entre ambas partes para poder dejar tan desprotegido al Estado hondureño en un contrato donde para que Honduras empiece a percibir cierta retribución de la inversión de más de 122.6 millones de dólares que realizamos como Estado hondureño, no sé cuántos años van a pasar. Actualmente la desproporcionalidad va en que a pesar de que el Estado hondureño invirtió la cantidad que mencioné anteriormente versus los 120.4 millones de dólares invertidos por Palmerola, eso hasta la última información que la congeniamos ahí o nos pusimos de acuerdo en la última reunión, sobre esa cantidad que estamos hablando de un 51, 49%, podría ser hasta un 50-50 si observamos algunas otras cosas. En ninguna sociedad del mundo, don Darío Vanega, en ninguna sociedad mercantil del mundo, existe de que si las acciones van de una manera equitativa entre ambos socios, si lo sacamos del materia de estatal, si no lo damos materia privada, lo entiendo. Usted va a obtener un 10% de una ganancia y el socio va a obtener un 90%. Este contrato sí lo establece. Es el único contrato en el mundo que establece que después de llegar a los 600,000 usuarios, es decir, tenemos que llegar a 600,000 usuarios, del 2017 al 2020 no superamos ni los 300,000 usuarios reuniendo todos los aeropuertos de Honduras. Según las proyecciones de Palmerola, porque las mantengo aquí, las proyecciones que nos otorgaron en la reunión, nos dicen que hasta el 2025 tienen ellos programado, según su proyección, que puede ser más o puede ser mucho menor, llegar a 607,000 usuarios. Es decir, diputado, usted percibe que ahí se estableció un acuerdo entre partes, que usted sabe muy bien, establece una ley entre partes, un contrato. Se estableció sobre números engañosos. Se estableció sobre un acuerdo corrupto. ¿Eso es lo que quiere decirnos? Eso es lo que quiero decir. Hay un acuerdo totalmente, un contrato de concesión desequilibrado. Yo lo mencioné el día que fui a la reunión. Yo les dije, negociemos esa cláusula 9.36 de los cánones y bajemos esos 600,000 usuarios y démosle una proporcionalidad al Estado según la inversión que el Estado obtuvo. Segunda pregunta sobre este mismo asunto para escuchar la versión de don Peter. Esta trampa sobre la cual se establece la base de un acuerdo, ¿fue impulsada por quién, según usted? Mire, primeramente no podemos desconocer los acercamientos que tenían cercanos el presidente ejecutivo en su momento de Palmerola, don Lenín Pérez, con el expresidente Juan Orlando Hernández. Eran acercamientos obvios. No sé si es algún tipo de favor o qué funcionarios se prestaron. Eso le debería de, si llega a instalarse la CICI o si llega a instalarse o un nuevo fiscal que realmente quiere investigar al funcionario público. Al funcionario público, el diputado, lamentablemente, yo digo lamentablemente, contamos con inmunidad parlamentaria sobre las acciones o funciones que el artículo 205 de la Constitución nos otorga, aprobar e improbar. Nosotros, los diputados en su momento aprobaron el contrato de Palmerola con 3 adendas, que después vamos a hablar sobre las adendas que fue recibiendo, sobre una desproporcionalidad, como yo lo dije, brutal, dañina al interés público de Honduras, porque en otros países, si usted va a temas de carretera, voy a salirme del tema de aeropuertos, usted va a otros países, el concesionario pone el 100% del capital, explota por mucho tiempo, durante varios años, la actividad económica que está realizando y puede quedarse con la mayor parte del capital, pero hay un 100% de la inversión del concesionario. En este caso, no es así. Y si se percibía en el ambiente esa irregularidad, ¿por qué no impugnaron ese acuerdo o esa licitación ganada las otras empresas que participaron? Mire, en ese sentido,
no podría darle una respuesta concreta. Escuchemos a don Peter. ¿Cuál es su versión sobre el origen del contrato, que Mire, es una de las razones que expone el diputado Mejía? Mire, el diputado Mejía acaba de ser el mejor ejemplo. En las carreteras en otros países se concesionan. Concesión. Sí. Esa es la palabra clave. El concesionamiento del aeropuerto en el pasado, desde el 2020, desde el año 2000 al 2020, que fue lo que lo manejó Interairports, era una concesión, donde el privado tenía que hacer toda la inversión. A diferencia de este contrato, que es una asociación público-privada, donde hay tres elementos. El concedente, que es el Estado, el concesionario, que en este caso es Palmerola, y los fondos de reconversión de deuda de España, que son deuda pública y que obviamente se suman a la inversión del Estado. Claro. ¿Cierto? Pero al final del día es una asociación público-privada. ¿Qué significa asociación público-privada? Que donde el privado y el público se unen, pueden hacer inversiones similares, por lo general debería ser 50-50, porque el Estado no lo tiene, entonces trata de sentarse con un privado para hacerlo. ¿Qué me quiere decir usted para explicarlo con manzanitas, para que lo entendamos todos? Okay, que la diferencia entre que una concesión es, por ejemplo, es una concesión, como lo que se hizo en aguas de San Pedro, en San Pedro Sula. Exactamente. Que el público le dice a la empresa privada, toma esto y administralo. Correcto. Y una inversión público-privada es que el público y el privado le dicen, administrémoslo juntos. ¿Eso quiere decir? Así es, así es. Por eso es que la asociación público-privada, que incluso hay ejemplos, mire, Honduras era de los países que mejor proyectos de asociación público-privada se generaron. Bueno, el Centro Cívico Gubernamental es una APP, donde el gobierno también hizo una inversión y buscó fondos a través de las diferentes instituciones del Estado para dar fondos, y adicionalmente el privado tuvo que poner fondos. Incluyendo empresas mexicanas. Así es. Entonces, ese es el privado. Entonces, yo lo que creo al final, en ese sentido, es, don Néstor acaba de decir que nos sentamos, que definimos, pero realmente en los últimos meses lo que ha pasado es que no ha habido un entendimiento para sentarse en esa mesa, que es la cual que Palmerola ha estado convocando y ha querido convocar. Porque yo creo que al final, Darío, hay que sentarse. Palmerola nunca ha estado cerrado a una revisión de contrato, nunca ha estado cerrado a una intervención, incluso en la auditoría, porque aquí se ha hablado y se ha especulado muchísimo. Y ojo con las especulaciones, porque yo siempre he dicho, no es en afán de la persona que se está especulando, es la imagen del país. Las redes sociales en 3 segundos todo se empieza a divulgar. Por supuesto, y se deforman las ideas. Pero entonces, ¿qué dice el contrato concretamente sobre esa administración conjunta? ¿Cuándo vamos a administrar? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Mire, ¿Quién nos va a auditar? ¿Cómo vamos a ir de la mano revisando los negocios? Mire, el tema es bien sencillo. El aeropuerto tiene un contrato primero de diseño, construcción, financiamiento, administración y operación. Esos son los 5 elementos que tiene el contrato. Muy bien. Estos 3 primeros elementos, obviamente, el diseño tiene un costo, los planos, todo lo que se armó, y obviamente el financiamiento, que es a riesgo 100% del privado, ¿ok? Que se hizo, se estructuró, y ahí es donde empiezan la información a no ser real. Y se lo voy a poner, como dice usted, en ABC, como manzanitas y peritas. El aeropuerto hizo una inversión y sacó lo que se llama un préstamo sindicado a través de un grupo de bancos nacionales y un internacional por un monto para la financiación del proyecto. Pero usted sabe que la banca tiene a veces, los costos del dinero en la banca son bien altos. Y vino el concedente después de un año, el concesionario después de varios años de estar en este tema, dijo, no, busquemos dinero más barato. Y empezó a evaluar. Ahí es donde viene el tema del INPREMA. El INPREMA tenía un rendimiento de su dinero en la banca de un porcentaje X. Hoy está recibiendo más de 5 veces de lo que recibía inicialmente. Y les ha pagado. O sea, según usted, para el INPREMA es un negocio. Es un negocio. Está haciendo una inversión sana. Es más, hay un comunicado del INPREMA en el cual establece que Palmerola ha pagado y que esos rendimientos se han cumplido. Ahora, aquí se habla de que fue dinero adicional. No. Ese dinero que se salió a través del INPREMA sirvió para pagarle a los bancos el préstamo que teníamos inicial y liberar la deuda de los bancos. Y solo quedarse con el INPREMA, dándole también acciones sobre el proyecto. Con garantías no solo del proyecto, sino que garantías también de muchas empresas del grupo. Al final de cuentas, ¿en Palmerola hay dinero de quiénes? Enuméramelo, por favor. Del Estado, ahora del INPREMA, que es prácticamente el que hizo la sustitución de deuda, ¿sí? Y de los fondos de España, que se convierten en Estado porque son deuda pública. Por supuesto. Y de Palmerola.
Y tienen un 5% de acciones en Prema también, es accionista. Pero es parte de la inversión de ellos. Y cuando habla de Palmerola, ¿se refiere a una empresa integrada por quién es? Mire, Palmerola International Airport es una sociedad de propósito especial creada para crear el aeropuerto, que está bajo el grupo EMCO, que es obviamente un grupo de empresas que están a nivel de Centroamérica, que tiene todas las calificaciones de riesgo que se puede imaginar. Es más, empresa pública en varios países porque ya cotiza en bolsa. Y obviamente eso le da cierta respaldo al proyecto. Ahora, yo lo que creo acá, y es un tema que hablamos de si llegamos a 600,000 pasajeros, que si Toncontín, que no hemos alcanzado, es más, yo he escuchado podcasts donde dicen que no hemos alcanzado ni siquiera Toncontín. Hemos pasado a Toncontín. Y le voy a decir qué es lo que pasa. Toncontín, en todos los años, y se lo digo yo porque lo conozco bien, porque lo trabajé, porque tuve que salir internacionalmente a buscarlo, a venderlo, no se vendía. Por ser un aeropuerto de alto riesgo, costos adicionales que las líneas aéreas le implicaba operar ahí, seguros muy altos y una serie de circunstancias. Es más, el 25 al 30% de los viajeros de San Pedro Sula venían de la zona central del país. ¿Por qué? Porque no querían volar por Toncontín. Lo entiendo. Del año 2000, se lo puedo decir, del 2010 al 2019, antes del pre-COVID, o sea, el crecimiento promedio de Tegucigalpa andaba del 3,5%. Cifras reales, manejadas por la Superintendencia de Relaciones Público-Privadas y manejado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Viene la pandemia, una situación que complicó el mundo. 2020 se cierra, 2021 reabre Toncontín porque hay una transición de la concesión anterior que se vencía el 29 de septiembre del 2020 y nosotros tomamos Toncontín porque es el aeropuerto que va a haber una transición. Sí. Ese aeropuerto inicia, el primer mes fue un susto, créame, que me tocó a mí recibirlo y ver el tema, 4,000 pasajeros en un mes. Y nos preocupamos, pues dijimos, bueno, ¿cuánto va a costar la recuperación? YATA, en todos sus pronósticos, decía que en los próximos 5 años, previo al COVID, se iba a tardar para recuperar los mismos niveles de tráfico que el 2019. 5 años, o sea, contemos 2020, o sea que hasta el 2025 íbamos a llegar otra vez a los niveles del 2019, con que cerró Toncontín, que fue 289,000 pasajeros internacionales saliendo de Toncontín. Porque es que es aquí donde el tema. Y es un desconocimiento, yo lo entiendo. Los aeropuertos nosotros lo medimos, el contrato lo mide por pasajeros saliendo. Son 600,000 pasajeros saliendo, no entrando, porque eso es otra cifra. Por lo general siempre es 50-50, 49-51. Pero póngale, si yo muevo 200,000, el aeropuerto mueve 400,000, porque hay otros 200,000 entrando. En este caso, a partir del año 2021 se toma y abre Palmerola en diciembre del año 2021. El año 2022 fue un año de recuperación de la pandemia. Lo impresionante fue que este año, ya el 2023, a junio de este año, el aeropuerto está 44% arriba del año pasado, de enero a junio. Pero 29% arriba de Toncontín de enero a junio del 2019 con respecto al 2023. Lo siguiente me lo sigue explicando después de una pausa. Vamos a detener un minuto para mensajes importantes. Nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Diputado Mejía, ¿cómo está establecido en el contrato de inversión de Palmerola que se administren las diferencias? ¿Cuál es el papel para el sector público para estar supervisando y respirándose en la espalda a las empresas a las que se les concede la administración de un bien público? Bueno, para eso existe la Secretaría de Alianza Público-Privada, que la superintendencia, perdón. Sí. Donde los superintendentes, bajo su administración, tienen la obligación, que está muy bien remunerada porque es un salario bastante ostentoso, la regulación y revisión de todos los contratos de concesión en alianza público-privada que se han dado, llámese carreteras, llámese el Centro Cívico Gubernamental, que fue un mal ejemplo que puso Peter Fleming porque es otra estafa, pero tremenda al Estado hondureño. Pero eso será un tema para otro día, porque también es bastante amplio y lo estamos investigando. Al final,
nosotros con la participación que tuvo don Peter Fleming no tenemos mayores diferencias. Estamos claros en la inversión de los 90 millones. Es una decisión de Imprema haber prestado 90 millones. Ellos tenían que tener la seguridad de que contaban con todas las garantías. Sí, según los informes de Imprema, no se siguió el debido proceso para la aprobación del préstamo. Eso sí está establecido según la información que tenemos del Imprema. No hay ni un contrato. El Imprema desconoce el contrato del préstamo. No hay información. Aún la interventora no lo tiene. Pero esos son otros temas. Al final es una inversión de que aunque Palmerola cada vez que le paga a Imprema sacan un cheque que parece que fuera una donación a la Teletón, es un pago. O sea, aquí nadie se está haciendo un favor. No, o sea, no. Palmerola se está beneficiando al obtener una tasa más baja de lo que pagaban en interés bancario, y el Imprema se beneficia por tener un mayor ingreso. Mejor rendimiento. Por haber hecho un préstamo tan grande. ¿Cuándo nombraron en el Congreso la comisión que usted integra? Nosotros fuimos nombrados en junio del año pasado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de revisar e investigar y hacer los acercamientos para dar una conclusión de cómo está establecido el contrato de Palmerola. Un año después, ¿puede decirme, diputado, qué fue lo que ustedes encontraron? Bueno, el día de mañana finalizamos las conclusiones, pero yo puedo adelantarle. Adelántenos, por favor. Puedo adelantarle de que hemos encontrado, como le dije, un contrato desequilibrado respecto al beneficio que debe obtener el pueblo hondureño. Hemos encontrado que el procedimiento, como le dije, se percibe que no fue del todo correcto, porque si yo le digo... Es que cuando me dice desequilibrado, es una cosa que no toca lo legal, pero cuando me dice procedimiento confuso, ahí sí hay una falla legal, una anomalía. Al decirle desequilibrado, sí toca lo legal. Sí toca lo legal porque un equilibrio en una inversión es el equivalente al porcentaje de acciones en su inversión. Eso es un equilibrio. ¿Eso no se respetó en las normas del contrato? No se respetó, porque al final, como le digo, nosotros tenemos mínimamente un 50% de la inversión, según mis cálculos un 51.2% de la inversión, y apenas obtenemos un 10% de la utilidad bruta sobre el impuesto que paga el extranjero o el hondureño saliente por Palmerola. Correcto. Saliente. Después de llegar a 600,000 usuarios. Escuchemos qué tiene que decir el señor Fleming sobre ese puntito. No, también tiene el contrato, tiene el 8% sobre los ingresos brutos generados por otros que no sean ingresos aeronáuticos. Entonces, por ejemplo, son las comerciales, que ese ya se inicia el próximo año, porque hay un tiempo que se tenía que pasar para esto. Ahora, yo creo hay que ver dos temas bien importantes. Y ahí sí, que fue parte de lo que le presentamos a la Comisión del Congreso cuando hizo la visita a Palmerola. Esta es una obra de infraestructura de primer nivel que le pertenece al Estado, al 100%. Nosotros somos como administradores de una casa. Tengo unas imágenes que así lo ilustran. Ok, ese es lo primero. Lo segundo es que hemos sido transparentes en toda la información. Y es más, la Comisión del Congreso llegó, le entregamos toda la información con libros abiertos. Es más, por eso le decía yo que mucha de la información que se manejó en la semana, que había sobrevaloración, que había un montón de temas que no están sustentados en pruebas. Que eso es lo difícil de hablar los temas. Y obviamente lo que hay que ver también aquí es que el proyecto en sí era una necesidad para la zona central del país. Eso nadie lo discute. Quiero descubrir aquí algo que nos aclare un poco la controversia. El gobierno no percibe que actualmente en la operatividad la empresa le está jugando sucio, ¿o sí? No. Ustedes lo que cuestionan es el origen del contrato y los términos sobre los cuales se levantó. Exactamente. Ese es el tema. Es el procedimiento realizado por la licitación, que como le digo, nosotros lo dijimos el día miércoles y lo hemos dicho, lo he ido reiterando. Nosotros nos apegamos a un proceso donde habían requisitos, se cumplieron. ¿Cuántas empresas participaron? Mire, compraron base, según información que yo tengo, se compraron base 30 empresas. Y al final, pero hay que entender que antes de esto, Palmerola había sido adjudicado. ¿Cómo así? Sí, Palmerola había sido adjudicado. Es que ¿Cómo así? Explíqueme. A ver, se hizo un proceso de concesión de Palmerola, donde lo ganó una empresa
que tuvo el proyecto un año y es más, el gobierno creo que le ejecutó la garantía porque no lo realizó en un año, que tenía que hacerse y no se hizo. Y esa empresa se procedió al plan B. Se procedió al plan B, volver a lanzar en licitación internacional para una asociación público-privada de nuevamente el proyecto. Y ahí fue donde ENCO, con Múnich, como un estratega operador, participaron. Y sí, ¿En ese punto fue donde participaron más de 30? Sí. Sí. Es más, y la nadie misma empresa que lo tenía cuestionó en aquel momento los cuestionó términos de ese contrato. Nadie, y es más, y es aquí donde viene lo que hacía el diputado. Pasó por el Congreso Nacional también. Diputado. Porque el que lo apruebe, acuérdense, el contrato Lo firme el Ejecutivo y lo apruebe el Congreso para que entre en vigencia. Y se aprueban 3 adendas. ¿Cuáles son los otros descubrimientos? Perdóneme por haber cortado el hilo de su explicación de las conclusiones de su comisión. Sí, no lo puedo dar todas en su totalidad porque hay que... Adelante lo más que pueda, diputado, por favor. Hay que hacerlo adelante lo más que pueda. Frente al Pleno. Pero algo de lo que nosotros vamos... Bueno, yo ya le establecí. Más que todo es el contrato desequilibrado que hemos encontrado y manejo ese término. Y manejo el término también que es un contrato que es lesivo al interés público por la inversión que sostiene el Estado hondureño versus la inversión que sostiene la empresa privada y la repartición de utilidades. En consecuencia de ello, ¿qué recomiendan? Nosotros una de las recomendaciones es que, como yo aquí le digo a don Peter Fleming, mire, no se preocupe que no es que lo queremos dar a los chinitos. Es que ahí Eric Espira ha dado varias declaraciones que dice de que entre las negociaciones que hizo la presidenta en su visita a China es de que le iban a conceder la explotación. No, eso está fuera de lugar. Eso está totalmente fuera de lugar. Replicado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano dijo lo mismo vía Twitter. Eso es totalmente falso. Yo aquí le aclaro al pueblo hondureño, es totalmente falso. Nosotros lo que queremos es una renegociación obligatoria. Bueno, no puede obligarse a nadie, ¿verdad? No. Pero que se dé una renegociación sobre esa cláusula 9.36, donde se establecen los cánones del 90 y el 10%, sobre los 600,000 usuarios, sobre esas cosas que al final le causan un perjuicio económico al Estado. Mire, hasta el momento, nosotros como Estado no hemos retribuido un tan solo centavo de la inversión hecha de 122.6 millones. Es más, le hemos condonado en vía exoneraciones fiscales a Palmerola más de 20 millones de dólares hasta el momento. ¿Eso ha sido así? Hasta el momento. Era parte de las condiciones del contrato. Es que vuelvo a un punto, a ver. ¿Por qué es así? ¿Es parte del contrato? Y mire, a ver, yo le construyo su casa, ¿ok? Le tengo que comprar los muebles. Usted es el Estado. Yo tengo que pagar el impuesto sobre ventas, que como Estado va a recibir usted también. Sí, pero es que eso no se considera ni se da sobreentendido. Eso se establece en una norma. Así es, y está en el contrato. Es decir, es que eso, para poner al hilo de ese ejemplo que usted dice, eso no es que lo vamos a asumir en el camino de la ejecución de un contrato. Está establecido que usted entiende una cosa y yo entiendo otra. Todas las compras que generen para el proyecto están exoneradas porque obviamente van a ser parte de los activos del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Que de todos. Que es de todos, que entra a bienes nacionales. ¿Dónde está la controversia? No, la controversia está, mire, por eso le digo, es que uno empieza a leer las cláusulas y condonación de esto, no paga esto, es lógico que levante alarmas, es lógico. A cualquier persona, si más bien los diputados cuando llegaron al aeropuerto vieron y pudieron contrastar, se ha comprado equipo, se ha comprado materiales, se ha comprado insumos de primera calidad, para que el aeropuerto tenga esos años de 30 años de vigencia que tiene el contrato, que obviamente el tema de mantenimiento se mantenga y porque eso es un costo operativo para el aeropuerto. Y podamos tener calidad de servicios, no equipos ni de segunda, ni rehecho, sino que calidad con proveedores internacionales que respaldan cada uno de sus equipos. Porque esa es la vida del aeropuerto. Entonces, perdón, antes de que siga con esa explicación tan abundante, ¿qué ocurrió entonces aquella vez con una tormenta? Bueno, mire. ¿Dos tormentas? Sí, una. Pero ¿sabe lo que pasa? También le pasó a muchos. Mire, le pasó al aeropuerto de Panamá cuando abrió su terminal 2. Sí, pero eso, mire, son cuestiones que cuando usted entra a una casa nueva, hay alguna falla tiene que haber. La hubo, pero se reparó esa misma noche. Claro. Okay. Se corrigió, se limpió y se operó sin ningún problema. Es más, hubo daño de equipo,
Y nosotros empezamos el equipo. Pero mire, Darío, también hay que ver, o sea, vemos lesivo el contrato, pero hay que pensar también que lo que pasa es que se nos olvida, pero ojo, porque ahorita está volviendo una fuerte ola de pandemia de COVID. El aeropuerto cerró su construcción, o sea, mandar a todo el mundo a su casa a partir de marzo del 2020. ¿Se paralizó por cuánto tiempo? Estuvo paralizado prácticamente 6, 7, 8 meses. Porque usted arranca, pero es mentira que arranca al 100% otra vez. Porque la gente incluso... Pero en base a eso se hizo una adenda al contrato de que a pesar que fueron 6 meses o 8 meses los que estuvo parado el contrato, se hizo una adenda para aumentar los años de concesión que eran en un inicio, 30 años de concesión, y en base a los 6 meses se somete a una adenda, y en la adenda aumentan el tiempo de concesión de 30 años a 34.6 años. Sí. Es decir, se le aumentan casi 5 años a la explotación de la administración del aeropuerto por parte de Palmerola. Sí, pero no fue por el COVID, porque por eso incluso nosotros presentamos las inversiones y los gastos que generó el mantener cerrado. Y los absorbió la concesionaria. Los absorbimos. Pero mire, ¿El 100%? Aquí, sí, el 100%. Nosotros no se despidió a nadie. Lo que se hizo fue cerrar la operación y seguirle pagando su salario a todo el mundo. ¿Qué dice usted de esa conclusión dice el diputado que la Comisión Legislativa va a establecer una renegociación obligatoria del contrato? Mire, de la cláusula 9.36. A ver, yo lo que creo es que en aras de que como hondureños solucionemos los problemas, es de sentarse en una mesa y ver las propuestas. ¿Por qué no lo han hecho, señor Fleming? Desconozco las razones por qué no la han hecho, porque yo creo que también se estaba esperando mucho el informe de la Comisión del Congreso. ¿Por qué no lo han hecho de parte del gobierno, diputado Mejía? Por parte del Congreso, la Comisión no había entregado aún el informe porque estábamos a la espera de información de finanzas de la Agencia Aeroportuaria Nacional y de la IPREMA, que es la que más se tardó en darnos la información, porque inclusive en la investigación nosotros estamos investigando el tema del préstamo, se hizo de manera correcta. No para debatirlo y ni decir que es un acto de corrupción, nada que es para dejar y asentar la intranquilidad de parte del magisterio porque se nos acercaron como comisión. Desde luego. Y nosotros tenemos que darle una respuesta a todos. Y es válido que quieran explicaciones los contribuyentes, es perfectamente válido. Todo es válido. ¿Sí? Y los libros están abiertos. Es que esa es la ventaja. Sí, ahora, pero aquí hay un asunto de fondo. ¿Tiene usted alguna explicación por qué el gobierno, como socio, no se ha sentado con la empresa a decir cómo va el negocio aquí mes a mes, semana a semana, como hacen los socios de todas las inversiones? No, porque debería ser el trabajo que la SAP tenía que haber realizado. En este momento, en el acercamiento que tuvimos nosotros como comisión, solicitamos Yo les dije a ellos, porque fui el que más increpé en esa reunión, le dije, sentémonos a renegociar esa cláusula. Yo le diría, le hago una consulta a don Peter. Diga. ¿Usted cree que esa cláusula, así como está establecida, es una cláusula no dañina al Estado hondureño? Una cláusula que usted de este lado de la mesa la hubiera aceptado. Se la cambio. De este lado de la mesa, usted como Estado y como usted el negociador del Estado, hubiese aceptado y hubiese sugerido firmar el contrato con esa cláusula. Si las condiciones las puse yo, sí. Yo puse las condiciones. Nadie más puso las condiciones. Y hay que ver de dónde salen las condiciones. Este modelo de negocio fue creado por una empresa que se llama ALG de España, que fue la asesora de la creación, estructuración y modelo del contrato de la Asociación Público-Privada del Aeropuerto Internacional de Palmerola. ¿Qué establece esa cláusula de manera lesiva según usted, diputado? No, el hecho de que solo sea el 10% y después de 600,000 pasajeros. Ese es en resumen. Eso es en resumen. Imagínense que según las proyecciones de Palmerola, en el 2025, según las proyecciones muy positivas de Palmerola, en 2025 vamos a llegar a 607,000 usuarios. Solo entonces el gobierno va a tener el 10% de las utilidades. De los 7,000 sobre los 600,000. Sí. De los 7,000 sobre los 600,000. O sea, bajo de 600,000, de esos 600,000, el Estado hondureño no recibe un tan solo centavo por pago
de impuestos de salida de ese 10%. Proyecciones y realidad. ¿Cuánto es lo que se proyectaba? ¿Cuántos usuarios? Mire, el aeropuerto tiene una capacidad de manejo de 1.7 millones de pasajeros. Muy Eso bien. es lo que tiene, inicialmente. Ahorita, este mes, a junio, estamos en 380 y pico mil pasajeros saliendo. Y julio está haciendo un mes ¿Eso sobrepasa récord. las expectativas que originalmente establecieron? Claro. Es más, estamos sobre el presupuesto, estamos 8% arriba. Entonces, a ese punto de la cláusula se llegará en menos tiempo calendario. La idea es entrar según las proyecciones, pero ojo, aquí quiero ser bien claro en algo, muy claro. El crecimiento del tráfico aéreo, digo, depende mucho, muchísimo, del Producto Interno Bruto de un país. Sí. Y de muchas condiciones. Si existe el crecimiento, existe el aumento. ¿Por desde qué? luego. Porque depende de como si usted tiene trabajo, tiene empleo, genera, Desde usted luego. viaja. Desde luego. Ahora, también depende mucho de la imagen país, Claro. que es un segundo elemento que entra y que muchas veces. Entonces a mí me dicen, ¿estás seguro de la proyección? Si todo va y seguimos creando un país competitivo que dé las condiciones para venir a invertir y podamos generar crecimiento del Producto Interno Bruto y la gente pueda verse con la facilidad de poder viajar, va a seguir creciendo y eso al doble. La última pausa de nuestro foro. Siga con nosotros, por favor, que para nosotros su compañía es genial. Señores, vamos a las reflexiones finales. ¿Cuál es el otro punto importante, además de proponer una renegociación contractual que la Comisión va a señalar en el informe final al Congreso, diputado Mejía? Solo le puedo regalar esa recomendación. Las otras las vamos a dejar para la cuestión del Pleno, pero le he dado la más importante. La más importante y que ha sido consensuada con la mayor parte de la Comisión a propuesta de su servidor. Esa renegociación con el origen de que PIA International Airport se relaje y que no piensen que lo estamos dando a los chinos, sino que si existe una buena voluntad y existe una renegociación, porque Eric Speer nos amenazó en cámaras y nos dijo, nos vamos a un arbitraje internacional si no llegamos a un acuerdo en 6 meses. Yo hoy le paso la pelota. Si llegamos a una renegociación donde el Estado hondureño realmente vea beneficiado con un contrato que actualmente a mí, y con todo el cariño del mundo y con el respeto a don Peter Fleming, para mí es una estafa en este momento ese contrato. Si existe una renegociación beneficiosa para el Estado hondureño y que equilibre un contrato tan desproporcional para una de las partes que es el Estado hondureño, yo creo que se puede continuar y respetar todas las demás cláusulas del contrato para que siga la explotación por parte de Palmerola. Ojo, si no existe un acuerdo satisfactorio del Estado, también existe parte de la legislación donde establece de que cuando la administración pública, ya lo menciona el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que cuando la administración pública encuentra y tiene facultades para comprobar que un contrato o un acto es totalmente lesivo al interés público, puede decretar la nulidad o ilegalidad del mismo. ¿Cómo recibirán en la empresa, según su intuición, don Peter, la propuesta de la Comisión Legislativa de renegociar el contrato? Mire, yo creo que en todo momento hemos sido abiertos, en todo momento hemos dicho que Palmerola está es para sentarse. ¿Qué es renegociar? Es cambiar las condiciones de un contrato. Entonces, es un tema que hay que sentarse y verlo, porque obviamente aquí hay modelos financieros que se han definido, se han hecho compromisos financieros fuertes, que hay que respaldarlos. Y como le digo, el tema es que yo tengo hoy unas condiciones que hay que cambiarlas, me tiene que plantear cuáles son esas condiciones, pero no se han planteado. No ha habido un planteamiento serio sobre este tema. ¿Van a cambiarles las condiciones a medio río? Sí, estamos de acuerdo, es voluntad de ambas partes para poder renegociar. Ya lo hicimos, como Estado hondureño hemos demostrado la voluntad de favorecer al Estado hondureño sin perjudiciar la empresa privada. Ya lo hicimos con las térmicas, llegamos
exitosamente a un 90% de las térmicas de los contratos renegociados. Solo hubo un 10% que no quiso renegociar. Entonces, sí existe la voluntad. Si usted observó, continuamos el contrato con las térmicas una vez renegociado. Es más, los ampliaremos con aquellas de que sí tuvieron voluntad con el Estado hondureño. Independientemente de la fuerza que tengan los argumentos del gobierno, diputado Mejía, ¿cambiar las reglas del juego contribuye con la seguridad jurídica? ¿Cómo le digo? Es que nos deja un mensaje también al mismo al concesionario o a quien quiera hacer negocios con el Estado, de que no es conveniente tratar, no estoy diciendo que lo hicieron, pero tratar de influenciar a funcionarios públicos para llegar a términos tan atroces. Porque cuando viene un gobierno que sí está interesado en cuidar los bienes del Estado y representar al pueblo hondureño, va a hacer revisión de eso. O sea, pasó con Próspera, que usted sabe que es un tema de ahorita, de la carta de los 16 congresistas que piden que se cuiden las inversiones por expropiación. Nadie está pensando en expropiar acá. Hemos respetado a la empresa privada bastante. Han elevado los precios de canasta básica. Otros temas fuera de este de Palmerola. Y no hemos querido, y se nos ha criticado como gobierno, ¿por qué no hemos intervenido directamente con estas empresas? Si medio hacemos algo y nos llaman comunistas y expropiadores, no digamos que nos metamos con eso. Y todo este mermollo ha venido a raíz de la ley de justicia tributaria o la propuesta que nosotros tenemos, donde queremos que el que más tenga pague. Ojo, yo en cuanto a las exoneraciones que le dije que son más de 20 millones por parte del Estado hondureño, si ese es el inicio del contrato para que la operatividad avance, nosotros no lo mirábamos mal. Pero la exoneración total de los impuestos de Palmerola va a ser durante la explotación de Palmerola, es decir, 34.6 años no van a pagar impuestos sobre venta, impuestos municipales y otro tipo de impuestos que deberían. Se pagan, a Comayagua se pagan. De los cuales, entonces es demasiado tiempo. Hay algunas situaciones que es necesario regularlas. Él tiene la razón, me pusieron las cartas sobre la mesa. Y con esas cartas están jugando. Pero... A ver, don Peter, la última pregunta para usted, referente a lo mismo que le cuestionaba o que le planteaba al honorable diputado. ¿Este cambio de contrato o esta propuesta de la comisión lesiona la seguridad jurídica? Mire, yo creo que hay que escuchar las conclusiones de la Comisión del Congreso Nacional. Nosotros abrimos los libros y todo. Aquí creo que hay que poner algo muy claro, Darío, y es la seguridad jurídica, usted lo dijo. El intento, venir, sentarnos a renegociar es un tema, pero hay que pensar también en que hay un contrato firmado por un tiempo. ¿Qué va a pasar? Entonces el próximo gobierno también nos va a sentar a renegociar y el siguiente gobierno también a renegociar. Y el siguiente, ¿me explico? O sea, no está garantizando que si yo firmo con alguien, después las condiciones no me las quieran cambiar. ¿Usted tiene miedo que ese nuevo contrato sea por 2 años y medio nada más? No, porque el contrato no puede ser por 2 años y medio. El tiempo no está negociable. Le digo en línea con lo que usted decía de cambio. O sea, lo que gobierno. estoy diciendo yo es que tenemos elecciones, viene un nuevo gobierno y nos va a venir a decir, renegociemos otra vez. Entonces, yo creo que las condiciones fueron pactadas, fueron definidas, fueron analizadas bajo un modelo de negocio y que obviamente nosotros hemos sido muy colaboradores en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ser, como digo yo, serios en el tema y es, ¿hay legalidad en el contrato? Sí la hay. Y ante todo eso, y lo discutíamos el otro día, que no le pueda parecer a alguien que lo ve lesivo, pero ese contrato es legal. Está aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, ¿que nos quieran sentar? Pues hay una invitación, que exista la invitación a sentarse. El tema da para muchísimo más, evidentemente. No, este es un tema... ¿Usted aceptaría, diputado Mejía, volver una mañana de estas para seguir hablando del asunto aquí? Con todo el gusto del mundo. Le prometo tenerle un mejor café porque usted hoy nos ha rechazado olímpicamente y frontalmente y casi violentamente nuestra invitación a una tacita. Mire que como San Pedrano, usted lo sabe, nosotros somos amantes del agua, de todo lo que tenga hielo. Sí, pero eso después de las 7 de la mañana. Pero usted que se levanta a las 3, ya debió haberse tomado una taza de café en su casa. No tomo café. Señores, les agradezco su presencia. No, gracias, Darío. Una última reflexión de 30 segundos de cada uno. Coincidimos en que se han levantado demasiado alto las voces sobre un asunto de bien común que deberíamos cuidar todos, gobierno, empresa privada, ciudadanos, etcétera, etcétera, concedentes, concesionarios, y que
este rollo debería de concluir en una mesa para que se pongan de acuerdo todos por el bien del país. ¿Cuál es su versión final, diputado Mejía, por favor? En efecto, nosotros lo que pedimos es que nos liberen de la estafa actual que significa el contrato de Palmerola. Una vez que nos liberen y nos den beneficios al Estado hondureño, según la inversión hecha por el Estado hondureño, que podamos renegociar esa cláusula que yo la he mencionado innumerablemente veces aquí. Una vez que nosotros obtengamos como gobierno un beneficio directo, en ese momento nosotros no va a ser necesario que estemos renegociando y renegociando. Creo que es una tan sola vez y es porque es a luces y para todo hondureño que pueda leer esa cláusula totalmente desequilibrada, desproporcional y lesiva al interés público. Su reflexión final, don Fleming, del tamaño de un tuit, por favor. Mire, yo creo que definitivamente coincido con el diputado que hay que sentarse. Lo que sí se pide como Palmerola International es la seguridad jurídica, garantizar la seguridad jurídica de un contrato que fue firmado con el Estado de Honduras y que obviamente aquí hay muchos, digamos, compromisos financieros y como empresa. Adicionalmente, esto es una obra del Estado. El beneficio ya lo recibe el país. ¿Coincide que hay que bajar la voz? Coincido en que se deben sentar las partes. De acuerdo. Les agradezco, señores, por haber estado con nosotros esta mañana. Les deseo que tengan un feliz día. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. Don Peter Fleming, asesor de conectividad aérea y comunicaciones de la empresa Palmerola, y don Netzer Mejía, diputado del Partido Libertad y Refundación del Departamento de Cortés e integrante de la comisión legislativa que investigó el contrato de Palmerola. En nuestro minuto final, quiero mostrarles algo inquietante, por lo menos. El comunicado oficial del gobierno de ayer sobre una decisión que tomaron. Gobernación, Justicia y Descentralización comunicó ayer a Honduras que las camisetas blancas son el uniforme de los reclusos y los criminales más peligrosos del país. Continuaremos luchando incansablemente para restituir la seguridad, la confianza y la esperanza del pueblo hondureño. Eso significa que el gobierno anunció que a los reos los van a uniformar de blanco. Pocos comunicados tan desatinados como este. Vistan a los reos como quieran, como dictan las normas internacionales, como les parezca, de blanco, de ámbar, de escarlata o de añil, del color que más les guste. Lo que no es aceptable es que quienes están para unir esta familia fragmentada la dividan más, diciendo en un documento oficial que las camisetas blancas son el uniforme de los criminales más peligrosos del país. Es obvio que lo escriben con una carga de sectarismo y de mala leche contra los blanquitos que se vistieron así para aplaudir el golpe de Estado militar del 2009. Pero ¿saben qué? No son atinadas esas ocurrencias, ni son chistosas, ni son adecuadas para el momento que vive este país multicolor. Los colores, se lo dice un artista que estudia la teoría del color todos los días entre mis manos, no son patrimonio de nadie exclusivamente. Y no siempre tienen los significados que tradicionalmente se les ha asignado. Decidan el color que quieran para los reos, pero no lo comuniquen así, porque cuando la Secretaría de Gobernación pontifica que las camisetas blancas son el uniforme de los criminales, se llevan de encuentro a millones de niños que van de blanco a las escuelas. Nos hacen recordar que era camiseta blanca la de don Manuel, el presidente por el que votamos los que nos opusimos a la pena de muerte en el 2005, el día que lo votaron los militares. Camiseta blanca es también la del Papa. Camiseta blanca es también la de la H, la del Olimpia, el popular equipo de fútbol. Y más importante aún, blanca es la franja central de nuestra bandera, que orgullosa acuna a las 5 estrellas. Blanco, que en la escuela nos enseñaron que significa la paz y la pureza. En fin, señores, es un desatino rotular y dividir con comunicados así. Retírenlo. No provoquen como si fueran barras en un estadio. Ustedes no están en la gradería,
están en la cancha, donde el único color que deben defender es el de toda Honduras. Gracias y adiós.